Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy me gustaría tratar de cómo el líder de la Orden de los Istari, conocido como Saruman o Curunir, consumido por su ambición y celos hacia Gandalf, terminó degradándose en Zarquino, un viejo, mezquino líder de simples rufianes en la comarca. Por medio de unos extractos escritos por Tolkien, analizaremos su descenso hacia la traición, la vileza y el resentimiento, culminando en un final indigno que refleja la devastación del poder mal empleado. Primero, voy a leer un extracto de El retorno del rey, y después procederé a leer otro extracto de Christopher Tolkien de su recopilación de La historia de El Señor de los Anillos, donde explica determinadas cuestiones y cambios de versiones en la adaptación de la historia. El Señor de los Anillos, El retorno del rey. Libro Ser, capítulo 8. El saneamiento de la comarca. ¿Dónde se habrá escondido ese miserable de Otto?, dijo Merry. Habían buscado en todas las habitaciones sin encontrar a ninguna criatura viviente, excepto ratas y ratones. Les pedimos a los otros que registren las barracas. Esto es peor que Mordor, dijo Sam. Mucho peor, en un sentido. Duele en carne viva, como quien dice, pues es parte de nosotros y la recordamos como era antes. Sí, esto es Mordor, dijo Frodo. Una de sus obras. Saruman creía estar trabajando para él mismo, pero en realidad no hacía más que servir a Mordor. Y lo mismo hacían aquellos a quienes Saruman engañó, como Otto. Merry echó en torno una mirada de consternación y repugnancia. Salgamos de aquí, dijo. De haber sabido todo el mal que ha causado, le habría cerrado el gaznate con mi tabaquera. No lo dudo, pero no lo hiciste, de modo que ahora puedo darte la bienvenida. De pie, en la puerta, estaba Saruman en persona, bien alimentado y satisfecho de sí mismo. Los ojos le chisporroteaban, divertidos y maliciosos. La luz se hizo de súbito en la mente de Frodo. ¡Zarquino!, exclamó. Saruman se echó a reír. De modo que ya has oído mi nombre, ¿eh? Así, creo, me llamaban en Isengard todos mis súbditos. Una prueba de afecto, sin duda, pero parece que no esperabas verme aquí. No, por cierto, dijo Frodo. Pero podía haberlo imaginado. Un poco de maldad mezquina. Gandalf me advirtió que aún eras capaz de eso. Muy capaz, dijo Saruman. Y más que de un poco. Me hacéis gracia vosotros, señoritos hobbits, cabalgando por ahí con todos esos grandes personajes, tan seguros y tan pagados de vuestras pequeñas personitas. Creíais haber salido muy airosos de todo esto y que ahora podíais volver tranquilos a casa a disfrutar de la paz del campo. La casa de Saruman podía ser destruida y él expulsado, pero nadie podía tocar la vuestra. ¡Oh, no! Gandalf iba a cuidar de vuestros asuntos. Saruman volvió a reír. Él, justamente, cuando sus instrumentos dejan de servirle, los deja a un lado. Pero vosotros teníais que seguir pendientes de él, fanfarroneando y perdiendo el tiempo, y volviendo por un camino 2 veces más largo que el necesario. Bien pensé, si son tan estúpidos, llegaré antes y les daré una lección. Una mano lava la otra. La lección habría sido más dura si me hubierais dado un poco más de tiempo y más hombres. De todos modos, pude hacer muchas cosas que os será difícil reparar o deshacer en vuestra vida. Y será un placer para mí pensarlo, y resarcirme así de las injurias que he recibido. Bueno, si eso te da placer, dijo Frodo. te compadezco.
Temo que solo será un placer en el recuerdo. Márchate de aquí inmediatamente y no vuelvas nunca más. Los hobbits de la aldea, al ver salir a Saruman de una de las cabañas, se habían amontonado junto a la puerta de Bolsón cerrado. Cuando oyeron la orden de Frodo, murmuraron con furia: «¡No lo deje ir! ¡Mátelo! Es un malvado y un asesino. ¡Mátelo!». Saruman miró el círculo de caras hostiles y sonrió. «Mátelo», repitió burlón. «Matadlo vosotros, si creéis ser bastante numerosos, mis valientes hobbits». Se irguió, y los ojos negros se clavaron en ellos con una mirada sombría. Mas no penséis que al perder todos mis bienes, perdí también todo mi poder. Aquel que se atreva a golpearme será maldecido. Y si mi sangre mancha la comarca, la tierra se marchitará y nadie jamás podrá curarla. Los hobbits retrocedieron, pero Frodo dijo: «No lo creáis. Ha perdido todo su poder, menos la voz que aún puede intimidaros y engañaros si le prestáis atención. Pero no quiero que lo matéis. Es inútil pagar venganza con venganza. Márchate de aquí, Saruman, y por el camino más corto». «Serpiente, serpiente», gritó Saruman, y de una de las cabañas vecinas, arrastrándose como un perro, salió Lengua de Serpiente. «De nuevo a los caminos, serpiente. Estos delicados amigos y señoritos nos echan otra vez a los caminos. Sígueme». Saruman se volvió como si fuera a partir, y Lengua de Serpiente lo siguió, arrastrándose. Pero en el momento en que Saruman pasaba junto a Frodo, un puñal le centelleó en la mano y lanzó una rápida estocada. La hoja rebotó contra la oculta cota de malla y se quebró, con un golpe seco. Una docena de hobbits, con Sam a la cabeza, se abalanzaron con un grito y derribaron al villano. «No, Sam», dijo Frodo. «no lo mates, ni aún ahora. No me ha herido. En todo caso, no deseo verlo morir de esta manera inicua. En un tiempo fue grande, de una noble raza, contra la que nunca nos hubiéramos atrevido a levantar las manos. Ha caído, y devolverle la paz y la salud no está a nuestro alcance. Mas yo le perdonaría la vida, con la esperanza de que algún día pueda recobrarlas». Saruman se levantó y clavó los ojos en Frodo. Tenía una mirada extraña, mezcla de admiración, de respeto y de odio. «Has crecido, mediano. Sí, has crecido mucho. Eres sabio y cruel, me has privado de la dulzura de mi venganza, y en adelante mi vida será un camino de amargura, sabiendo que la debo a tu clemencia. La odio tanto como te odio a ti. Bien, me voy, y no te atormentaré más. Mas no esperes de mí que te desee salud y una vida larga. No tendrás ni una ni otra. Pero eso no es obra mía. Yo solo te lo auguro». Se alejó, mientras los hobbits se apartaban para que pasase, pero los nudillos les palidecían al apretarlos sobre las armas. Lengua de Serpiente titubeó y luego siguió a su amo. En ese momento, Frodo le llamó: «Lengua de Serpiente, no es preciso que lo sigas. Que yo sepa, tú no me has hecho ningún mal. Podrás tener reposo y alimento aquí, por algún tiempo, hasta que estés más fuerte y puedas seguir tu verdadero camino». Lengua de Serpiente se detuvo y se volvió a mirarlo, casi decidido a quedarse. Saruman dio media vuelta y graznó: «¿Ningún mal? ¿Qué esperanza? Cuando sale de noche furtivamente es solo para contemplar las estrellas. Pero ¿no oí preguntar a alguien dónde estaba escondido el pobre Otto? Tú lo sabes, ¿no es verdad, serpiente? ¿Se lo vas a decir?» Lengua de Serpiente se encogió y gimió. «No, no». «Entonces yo se lo diré», dijo Saruman. «Serpiente mató a vuestro jefe, mis pobres amiguitos, a vuestro buen pequeño patrón. ¿No es verdad, serpiente? Lo apuñaló mientras dormía, creo. Lo enterró, espero. Aunque últimamente Serpiente ha pasado mucha hambre. No, Serpiente no es bueno en realidad. Mejor será que lo dejéis en mis manos». En los ojos rojos de Lengua de Serpiente apareció una mirada de odio salvaje. «Tú me dijiste que lo hiciera». Siseó. Saruman lanzó una carcajada. «Y tú haces lo que Zarquino te dice, siempre, ¿verdad, serpiente? Pues bien, ahora te dice, sígueme».
y mientras el otro se arrastraba, le lanzó un puntapié a la cara y echó a andar. Pero algo se quebró en ese instante. Lengua de serpiente se irguió de pronto y sacó un puñal que llevaba escondido. Gruñendo como un perro, saltó sobre la espalda de Saruman y tirándole la cabeza hacia atrás, le hundió la hoja en la garganta. Luego, con un aullido, echó a correr sendero abajo. Antes que Frodo pudiera recobrarse ni pronunciar una sola palabra, 3 arcos hobbits silbaron en el aire y Lengua de serpiente se desplomó sin vida. Ante el espanto de todos, alrededor del cadáver de Saruman se formó una niebla gris que subió lentamente a gran altura como el humo de una hoguera, mientras una figura pálida y amortajada asomaba sobre la colina. Vaciló un instante, de cara al poniente, pero una ráfaga de viento sopló desde el oeste y la figura se dobló, y con un suspiro se deshizo en nada. Frodo miró el cadáver con horror y piedad, y de pronto le pareció ver en él largos años de muerte. Y el rostro marchito se contrajo, y se transformó en jirones de piel sobre una calavera horrenda. Levantando los faldones del manto sucio que se extendía junto al cadáver, Frodo lo cubrió y se alejó. Una vez leído el extracto del Señor de los Anillos, El retorno del rey, procedo a leer el sentido que le dio Tolkien al nombre de Zarquino. Esto lo explica su hijo, Christopher Tolkien, en los tomos de la historia del Señor de los Anillos. La historia del Señor de los Anillos. Parte 4. El fin de la Tercera Edad. Sauron derrotado. Es muy sorprendente que aquí, prácticamente al final del Señor de los Anillos, y en un elemento de la obra que mi padre había meditado durante largo tiempo, la primera versión de la historia fuera tan distinta de la versión definitiva, o que se equivocara de modo tan notable en ver qué sucedió de verdad. La razón no es sólo que la historia original tomara una dirección equivocada, tal como pasó cuando los 4 viajeros fueron a la casa del granjero Coto, ni porque no advirtiera que Saruman era el verdadero patrón, Zarquino, de Bolsón Cerrado, sino porque en gran parte aquí Frodo presenta en todas las fases una inteligencia enérgica y autoritaria. Y es belicoso y decidido en la acción. Una vez se modificó el papel que Frodo desempeñó en el saneamiento de la comarca, el texto coincidió con la versión definitiva del capítulo. Quizás se trate de una cuestión menor tratar de resolver cómo desarrollaba mi padre la idea de Zarquino mientras escribía el texto, pero sin duda no resulta fácil. En el texto se dice lo siguiente. El jefe de los hombres de aspecto orco en Del Agua dijo que le había contado al patrón que no se podía confiar en los hobbits y que tendrían que haber ido los hombres, pero el patrón había dicho que no. Esto se cambió y el hombre pasó a decir que le había dado ese consejo al gran Zarquino, pero Zarquino había dicho que no, y el patrón le dejó salirse con la suya. Más adelante en la misma conversación este hombre dice: Y lo tendrá antes de que acabe muy el año, o yo no me llamo Zarquino. Luego Frodo lo llama Rufián Zarquino. Cuando los rufianes fueron a la casa del granjero Coto, fue Zarquino quien se asomó por la puerta, y Frodo lo mató con su espada. Frodo llamó al hombre que se dirigió a los hobbits en Bolsón Cerrado, del que se enfatiza considerablemente el parecido con los orcos, Rufián Zarquino. Frodo le dice a ese hombre que quiere ver al patrón, a lo que éste contesta: Yo soy el patrón, yo soy Zarquino. Posteriormente Frodo de nuevo lo llama Rufián Zarquino y lo mata con dardo en combate individual. Tal como está el texto, la única explicación posible es suponer que mi padre cambió de idea mientras escribía sin modificar los pasajes anteriores.
Esto probablemente signifique que el nombre Zarquino, sin importar su procedencia, dejó de pertenecer al villano de mirada taimada de Del Agua cuando mi padre advirtió que alguien más despiadado y siniestro que el patrón, Cosimo Sacovilla Bolsón, estaba utilizando su nombre en Bolsón Cerrado. Ese alguien era Zarquino. Entonces, de pronto, después de acabar el presente borrador, mi padre comprendió quién era de verdad el que había suplantado a Cosimo, y Saruman se apoderó del nombre Zarquino. En cualquier caso, es más que evidente que Saruman solo entró en persona en la Comarcas en el transcurso del desarrollo de este capítulo. Por otro lado, su anterior asociación maléfica con Cosimo Sacovilla Bolsón se hallaba presente en el borrador original, según se desprende del comentario de Frodo en Del Agua y del de Merry en Bolsón Cerrado. Si hubiera sabido todo el mal que había causado Saruman, le habría cerrado el gaznate con mi tabaquera. Requirió mucho más trabajo alcanzar la historia que aparece en El Retorno del Rey, y el vehículo de este desarrollo fue el complicado segundo manuscrito titulado al principio La curación de la comarca. Parece muy probable que la presencia de Saruman en Bolsón Cerrado ya hubiera surgido cuando mi padre comenzó a escribir el texto, y las referencias a Zarquino coinciden con las de El Retorno del Rey. Pero mientras que los detalles y la formulación evolucionan considerablemente hacia la versión final, en ciertos rasgos aún seguía al primer texto, y el mayor cambio argumental, la eliminación de la lucha en la casa del granjero Coto, se realizó durante el curso de la escritura del manuscrito. Antes de llegar a ese punto de la historia, el rasgo más notable es que Frodo conserva su dominio y su capitanía decidida. El incidente del viejo tío, que se mofa de la banda de oficiales durante su marcha forzada desde los Ranales, se introdujo en el texto B, pero fue Frodo, no Merry, quien con severidad ordenó al cabecilla que lo dejaran en paz. El cabecilla aún era explícitamente Robin Madriguera. «Madriguera», exclamó Frodo. «ordena a tus hombres que regresen a sus puestos de inmediato». Pero su sustitución por el cabecilla oficioso y anónimo tuvo lugar en el transcurso de la escritura de este manuscrito. En el texto B hay un cambio notable en las palabras de Frodo a Pippin sobre Cosimo y Saruman y la situación crítica en que se encontraba la comarca. Fueron eliminadas cuando, en un anexo insertado en B, pasó a ser el granjero Coto quien refirió la historia reciente según lo que sabía. Pero Coto, desde luego, ignoraba quién era Zarquino, y presumiblemente no se habría aclarado mucho más descubriendo que se trataba de Saruman. De estos dos fragmentos podemos sacar en claro que Tolkien denominó a Saruman como Zarquino, con la intención de representar la imagen más deteriorada, degradada y corrupta del mago. La historia de Saruman, o Zarquino, es una de las más trágicas dentro del legendarium de Tolkien. Su paso de una figura elevada, como líder de los Istari, a un villano humillado y derrotado por unos simples hobbits, nos ofrece una profunda meditación sobre la corrupción del poder y la degradación moral. Su final, asesinado por su propio sirviente en un jardín de la comarca, lejos de los grandes campos de batalla, encapsula la ironía y la amargura de su caída. Saruman fue originalmente una figura de inmensa sabiduría y poder, enviado a la Tierra Media como uno de los Istari para guiar y ayudar a las razas libres en su lucha contra el señor oscuro Sauron. Sin embargo, su obsesión por el poder y los celos hacia Gandalf lo llevaron a traicionar su misión inicial. Su transformación en Zarquino, el líder de los rufianes en la comarca, es el epítome de su degradación. De ser el sabio blanco, pasó a convertirse en un tirano mezquino, de una banda de malhechores,
usando su astucia y crueldad para someter a los indefensos hobbits. Tolkien ilustra en Saruman cómo la búsqueda del poder absoluto puede degradar incluso a los más grandes. En su intento de emular a Sauron, Saruman no solo perdió su grandeza, sino también su humanidad. Al final, su figura en la comarca no es más que una sombra de lo que alguna vez fue, reflejando la vacuidad de sus ambiciones. Saruman no cayó por falta de habilidades o poder, sino por su corrupción interior. Su fracaso no radica solo en su derrota militar en Isengard o su expulsión del Concilio Blanco, sino en su incapacidad para redimirse. Incluso cuando Frodo le ofrece clemencia, Saruman responde con desprecio. Su negativa a aceptar el perdón es un testimonio de su orgullo irreparable y de su odio acumulado. En sus últimos momentos, su relación con Lengua de Serpiente resalta otro aspecto de su decadencia, la de un líder que desprecia y abusa de sus seguidores. Lengua, quien había soportado años de humillación, finalmente se rebela, matándolo de una manera brutal. Este acto es una representación simbólica de cómo la tiranía se vuelve insostenible, pues incluso los más leales pueden rebelarse cuando la opresión se vuelve insoportable. La muerte de Saruman es a la vez grotesca y simbólica. Su asesinato, a manos de Lengua de Serpiente, seguido de la manifestación de su espíritu, marca el final definitivo de su influencia en la Tierra Media. La imagen de su espíritu disolviéndose en la nada, mientras una ráfaga de viento lo barre, lejos del oeste, es profundamente conmovedora. Indica que Saruman ha perdido no solo su vida física, sino también cualquier posibilidad de redención o trascendencia espiritual. El horror y la piedad que Frodo siente hacia Saruman reflejan la complejidad de este personaje. Aunque Saruman se ha convertido en un villano cruel y despreciable, Frodo reconoce la tragedia de su caída. Frodo, quien ha enfrentado la tentación del poder, entiende mejor que nadie cómo incluso los más grandes pueden sucumbir. El final de Zarquino es una advertencia contra la ambición desmedida y el abuso de poder. Tolkien utiliza su historia para explorar la fragilidad de la moralidad y cómo el poder corrompe incluso a los más nobles. Pero también ofrece una lección sobre el perdón. Frodo, al negarse a matarlo incluso después de haber sido atacado, demuestra una compasión que Saruman nunca entendió. Por último, el contexto de su asesinato en la comarca subraya un tema recurrente en la obra de Tolkien, que la corrupción y el mal no son exclusivos de los grandes campos de batalla, sino que también pueden infiltrarse en los lugares más humildes. La presencia de Zarquino en la comarca muestra cómo el impacto de la guerra y el poder pueden desfigurar incluso los rincones más pacíficos del mundo. El final de Saruman como Zarquino es una tragedia moral que ilustra los peligros del orgullo, la ambición y la corrupción. Su muerte, marcada por la traición y el desprecio, es el reflejo de una vida desperdiciada en busca de un poder que nunca le perteneció. Y con esto finaliza mi vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha llamado siempre la atención el paso de Saruman a Zarquino, y espero que a vosotros os haya resultado interesante también. Suscribiros a mi canal y no olvidéis escribir en los comentarios. Estaré deseando leeros y contestar a vuestras cuestiones. Me despido hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por ver este vídeo.